medio rara. Perfecto, ya se está grabando. Es que me apareció una cosa bien rara, como que me decía que se estaba grabando, pero no aparecía como esta camarita chistosa que a mí me sale cada que estamos grabando. Entonces, bueno, chicos, antes que nada les agradezco por darse el tiempo para entrar a esta videosesión. Bueno, ya saben que la tuve que reprogramar por causas de fuerza mayor, pero lo importante es que aquí estamos y que todos juntos pues vamos a hacer, pues vamos a tener esta sesión que estoy segura les va a servir. Sobre todo ahorita creo que era más necesario porque hubo algunos cambios respecto a la retroalimentación y va a haber cambios en cuanto a la retroalimentación de la actividad integradora. No sé si ahorita algunos de sus maestros ya lo estén aplicando, pero por lo menos yo ya comencé a evaluar de otra manera sus participaciones en el foro y también a algunos ya les ha tocado que evalúe de otras maneras sus actividades integradoras. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver con calma y vamos a pasar a nuestra orden del día. Bueno, les voy a hacer algunas observaciones de la tarea de la unidad 2. Después vamos a pasar a nuestro tema. Hablaremos de la tarea auténtica y del foro y veremos al final de qué se trata este cambio en la retroalimentación del foro, en la retroalimentación de la tarea auténtica y por supuesto de la actividad integradora. Bueno, entonces comenzamos. Bueno, chicos, antes que nada, les doy las gracias porque muchos hicieron las correcciones pertinentes y créanme que subieron muchísimo, o sea, gente que había sacado 60, 70, sacó 88, 95, algunos lo hicieron de nuevo y sacaron el 100 cerrado. La verdad, muchas gracias por hacer caso a las recomendaciones. La verdad, estas recomendaciones son para que ustedes pues puedan lograr esto, ¿no? Una mejor calificación. También les pido por favor que todos aquellos que quieran un segundo intento siempre me digan, soy fulanita, fulanito de tal, nombres y apellidos y su grupo, porque ahorita tenemos dos personitas que sacaron una calificación similar, que se llaman de la misma manera, el primer apellido es el mismo, el segundo apellido pues no es el mismo, pero uno de ellos me escribe y me dice, maestra, ¿me podría dar mi segundo intento? Y pues yo no sé a quién dárselo, ¿no? Si al del grupo 120 o 121, entonces no crean que es porque a mí me guste fregarlos o inventármelos, no, es que yo no sé realmente a cuál de ellos dos dárselos, ¿no? Ellos saben que si les doy una segunda oportunidad y esta segunda oportunidad no se aprovecha, pues muchas veces se pierde esta retroalimentación, se pierde la calificación y bueno, pues yo salgo perjudicada porque me dicen, maestra, ¿qué pasó aquí? ¿No? Entonces tengo que eh, dar a entender por qué pasó, ¿no? Entonces, por favor, chequen eso, chicos, ¿sale? Pero esto en la parte operativa. En la parte teórica veo que hay muchos, una disculpa, voy a sacar a mi perrito. Ahí fue. Listo. Es que anda ladre y ladre. Bueno, entonces en la parte del ensayo, desafortunadamente, muchos todavía me hicieron el ensayo, ya sea como lista, ya sea como diccionario o como pregunta-respuesta.
Recuerden que en el ensayo no es ninguno de estos tres que mencioné y que aunque les dan preguntas en la tarea de la unidad 2, estas preguntas no son, no es que ustedes las tengan que contestar, son preguntas que ustedes se tienen que hacer a sí mismos, a sí mismas, para reflexionar. Son preguntas guía. A lo mejor toman las tres, a lo mejor nada más toman una y estarán bien. Ajá. Hay gente que no tomó ninguna de esas y pasó directamente al caso de violencia, al caso de estos problemas de género, y se les puse bien porque al final de cuentas ustedes están desarrollando una opinión, están expresando una opinión. Entonces, pues yo los aliento a que continúen así, desarrollando, argumentando, investigando para acentuar bien una adecuada actividad, una adecuada, pues, para que desarrollen un ensayo adecuado. Ajá. Entonces, es muy importante esto, no nada más por mí, sino para que en otras materias no tengan ese problema. Ajá. Cuando lleguen y hagan un ensayo en otras materias, sepan cómo hacerlo y pues no cometan ese mismo error. Uh-huh. Pero no se preocupen, nosotros estamos aquí para corregirlo. Entonces, recuerden, chicos, ¿qué es un ensayo? Un ensayo es un texto en el que expones tu opinión breve. Pues miren, chicos, un buen ensayo tiene 3 cuartillas mínimo. Y no es porque yo me lo quiera inventar y diga, van a ser 3 cuartillas a fuerzas, no. Es que cuando se hace bien, mínimo 3 cuartillas. Ustedes ni lo van a sentir. Y dicen, ay, yo llevo hasta 4. Ajá. No. Un ensayo, mínimo 3 cuartillas, máximo las que quieran. Alguien por allí me entregó un ensayo de 7 cuartillas, estuvo bien. Alguien me entregó 5 cuartillas, alguien 3 cuartillas también, pero fueron rigurosos. Fue de un desarrollo riguroso. Uh-huh. Tienen en el que expones tu opinión sobre un tema. Ajá. Aquí me hablaron de un montón de conceptos, pero no me dieron su opinión. ¿Qué opinan de la violencia de género? ¿Qué opinan de género? ¿Qué opinan de...? Pues quién sabe, nada más me pusieron una lista de derechos humanos, me dieron definición del género y no me acuerdo qué otro, pero de su opinión ni sus luces, chicos. Y pues obviamente, sin una opinión, no es ensayo. Así de cruenta la cosa. Uh-huh. Tienen que elegir un tema, tienen que, por eso no es solo un resumen y una opinión aislada, sino una reflexión personal con respaldo, que le dé el respaldo a la argumentación y la información. Tienen que estructurarlo en 3 partes básicas. Introducción, ahí van a presentar el tema y la postura, el desarrollo. Tienen que explicar sus ideas principales con ejemplos, datos o citas y al final la conclusión. Si no tiene esto, chicos, tampoco es un ensayo. Son listas de conceptos o son preguntas y respuestas. Ajá. Pero eso ya de entrada no es un ensayo. Yo sé que algunos me dijeron, maestra, pero lo hice bien, contesté bonita la pregunta. Pues sí, pero no es un ensayo. Oiga, maestra, pero me esforcé en hacer en buscar las definiciones, sí, pero no es un ensayo, chicos. Ajá. Entonces, les pido por favor que repasen esta parte de que es el ensayo en la parte estructural, en la parte teórica, para que si es su primer intento, saquen una buena evaluación a la primera y si no, bueno,
si es su segundo intento, lo hagan mejor. Tienen que elegir un tema concreto. Bueno, el tema ya se les da. Género, violencia de género, que y algo que ustedes quieran, bueno, el punto de vista que ustedes tengan de una situación en específico. Uno de sus compañeras me hizo un trabajo sobre Chimalhuacán. Oye, qué padre, ¿no? Yo no sabía cómo era la situación allí. Bueno, pues le puse, no me acuerdo si 95 o 100, pero sacó una buena calificación porque ya nos está mostrando esta parte original, esta parte de cómo lo percibe, ella lo percibe dentro de su realidad. Usa un tono personal, pero formal. Aquí, chicos, yo sé que muchos de ustedes hablan de sus experiencias propias, pero algunos sí se fueron un poquito más hacia la opinión de Facebook. No es lo mismo que digan, es que a mí me pasó que los jefes no quisieron subirme de puesto porque soy mujer y ay, esos hombres. Eso es una opinión de Facebook. Yo sé que todos hemos vivido cosas medio feas en materia de género, porque nuestro país es violento y es troglodita de muchas maneras, pero en un ensayo no pueden hacer eso. Pueden basarse en sus vivencias. A mí no, me negaron el puesto porque era mujer, porque estaba embarazada, violando mis derechos humanos. Por eso digo que en este país sigue habiendo violencia de género y violencia laboral. Que es diferente a que digan, es que a mí me hicieron esto y malditos hombres, malditas mujeres. No, chicos, eso ya es desahogo. Y yo sé que ustedes están muy molestos, como todos nos hemos estado, pero eso en la parte teórica, en la parte académica, no tiene ningún valor. Pero sí, pues, pero su experiencia y su análisis sí tiene valor. Entonces procuren utilizar estas expresiones altisonantes para el debate en Facebook, para agarrarse del chongo, incluso para en algún momento sacarlo cuando se necesite, ¿no? Pero de viva voz. Pero un ensayo académico sí les pido que se abstengan de decir esto, de presentarlo así, porque sí les quita validez. Les quita rigor teórico. Entonces, ustedes utilicen su experiencia, pero preséntenla de una manera rigurosa, preséntenla de una manera informada y argumentada. Y eso tiene muchísimo, muchísimo más peso que otra cosa. Y al final, sustenten sus ideas con fuentes, apoyándose en libros, artículos, documentos oficiales, etcétera. Yo sé que muchos lo hicieron y los felicito, continúen así, pero también hubo algo, pero por ahí hubo una compañerita que dijo, no, pues es que, pues nada, lo saqué de la información, esto yo solo lo hice. Pues ya de entrada está mal, porque un ensayo te pide argumentos. Si no argumentas, será nada más tu opinión, y las opiniones son más factibles de ser equívocas. Por eso las opiniones muchas veces no tienen pues un valor académico, un valor riguroso. Cuando yo les pido un ensayo es porque ustedes, a partir de su opinión, del conocimiento que tengan, de su experiencia, de su medio, van a informarse para decir, esta es mi opinión y estos son mis argumentos que lo sostienen. Entonces, allí sí es un ensayo. Entonces, chicos, chicas, yo los invito a que repasen esta parte. Bueno, nos vamos entonces a nuestro tema. ¿Cómo se origina la violencia de género? Antes que nada, chicos, chicas, chiques, yo lo que les quiero comentar es que estuve revisando los contenidos que nos dan en la plataforma y
Y yo no los desprecio, yo creo que son contenidos que se tienen que checar, que se tienen que leer, obviamente. Sin embargo, yo lo mejor en lo que no estoy de acuerdo es que cuando se habla de violencia de género, aquí no incluyeron a los hombres y a la comunidad LGTBIQ+. Porque si es perspectiva de género, yo creo que no nada más la mujer tiene que ser la estudiada, también tienen que ser estudiados los hombres y la comunidad LGTBIQ, porque vivimos en una sociedad donde convivimos los tres géneros, o bueno, hay más, ¿no? Ahorita no me voy a meter más, pero por lo menos los tres géneros convivimos. Entonces, yo voy a tratar de dar mi exposición de perspectiva de género un poquito más abierta. Vamos a empezar hablando de la mujer, luego de la comunidad LGTBIQ y al final de los hombres. ¿Por qué? Porque desafortunadamente de los hombres se tiene menos contabilizado los casos de violencia doméstica en una relación, y no es que no existan, sí existen, pero ahí hay un sesgo. Todavía la comunidad gay, la comunidad de lesbianas, etcétera, se atreve a comentarlo más. Y bueno, en el caso de las mujeres hay N cantidad de estudios sobre la violencia de género. Pero yo voy a tratar de abarcar los tres. ¿Por qué? Porque desafortunadamente vivimos en una sociedad violenta y troglodita en donde los tres somos violentados a cada rato. Y si no te toca de una manera, te va a tocar de la otra. ¿Y qué mejor que estar informados para evitarlo? Porque a lo mejor muchas veces hasta nosotros fuimos los violentadores, o bien nosotros recibimos violencia y no lo sabemos. El género y los estereotipos. Bueno, ya sabemos que el género se construye, es una construcción social a partir del sexo biológico y se establece con un deber ser para hombres y para mujeres. Esto también lo da el medio en que nosotros vivimos, y esto también lo da pues las formas de pensar, las éticas, etcétera. ¿Qué tan bueno, qué tan malo es? A mí creo que no me corresponde juzgarlo, porque a veces sí puede causar ciertos traumas. Bueno, muchas veces hay traumas psicológicos que te marcan por el deber ser, pero en lo demás yo creo que no tanto, ¿no? Por ejemplo, yo puedo estar traumada por ser mexicana, pero no necesariamente quiere decir que odie, que vaya a odiar a México y a mi gente. Siento que nací aquí y estoy tan inmersa en un contexto que ya actúo de ciertas formas, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta estos dos puntos. Estos estereotipos van a generar desigualdad. A las mujeres se les va a asociar con la debilidad, con la ternura o la sumisión, y a los hombres con fuerza, dominio y racionalidad. Estas creencias han originado discriminación, asimetrías y violencia hacia las mujeres. Y esta violencia se basa muchas veces en la creencia de superioridad, de que los hombres son mejores que las mujeres, de que los hombres son superiores a las mujeres. Ahora, es muy importante tomar en cuenta que esto no nada más, estas ideas no nada más competen a los hombres. Las mismas mujeres hemos sido portavoces de esta violencia. Cuando nuestras abuelitas, por ignorancia, decían, tu hermano viene cansado, quítale las botas y hazle de comer. Oye, eso ya es una imposición. Cuando nada más dejaban a las niñas servir la mesa, lavar los trastes, recogerla, lavar los trastes, eso también es una violencia de género y es una imposición social que causa este tipo de violencia psicológica. ¿Por qué? Porque se le está cargando emocionalmente, psicológicamente a la mujer este peso del hogar, esta limpieza del hogar.
Las mujeres no decimos, oye, ¿en qué te ayuda en la casa? Todavía nosotras sabemos que debemos llegar y limpiar. Sabemos que debemos llegar y ver que está mal. Y que no es que yo te ayude, sino que nosotros ya llevamos como en nuestro ADN esta limpieza. Uh-huh. Entonces esto hace que muchos hombres digan, bueno, yo me siento con derecho de que pues ella va a limpiar, ¿no? Y si ella va a limpiar es porque su trabajo es menor. Y si ella va a limpiar, pues es obviamente porque yo trabajo en la casa, porque yo trabajo afuera, porque yo trabajo haciendo otras cosas y por lo tanto su trabajo es menos valioso, ella es menos valiosa y bueno, se van haciendo un montón de conexiones, de ideas en la cabeza que justifican los malos tratos y las agresiones, no nada más hacia la esposa, sino que también a las hijas. Pero el problema también viene cuando las otras mujeres, ya me sé, la madre del marido, la madre de la esposa, validan eso. Ay, hija, pues es que así es la cosa. Ay, tú cállate y mantén bien la casa limpia. Oye, mejor ya ni le digas nada. O que muchas veces dicen otras mujeres al hijo, pues eso y más te aguanta, ¿no? Eso y más, para eso están hechas, ¿no? Y de esta manera, las mujeres se vuelven perpetuadoras e instrumentos de opresión de otras mujeres. Incluso a veces las niñas contemporáneas. Ay, pero es que si tu marido ya te pega, pues ya te casaste, ya ni modo, ya te aguantas. Uh-huh. Y eso, pues obviamente genera más violencia, porque es un círculo del que no se sale, sino que se perpetúa no nada más por el hombre, sino por las mujeres, que muchas veces convalidan esa relación de violencia. Uh-huh. Ahora, según la ONU, las desigualdades estructurales de poder colocan a mujeres y niñas en mayor riesgo, aunque hombres y personas LGBTQ también pueden sufrirla. Y después les va a tocar el turno de hablar de ellos. Uh-huh. Nada más, la pura mujer. El marco legal en México establece bajo varias pautas una vida libre de violencia. Uh-huh. Se busca por medio de leyes, reducir esta violencia, reducir la violencia psicológica, la violencia física, la violencia patrimonial, económica y sexual que muchas veces padece la mujer. Uh-huh. Hay modalidades familiares, cuando la mujer es violentada por su marido o cuando los mismos padres de familia ejercen algún tipo de violencia de género contra sus hijas. En el trabajo, cuando se hace menos el trabajo de la mujer, se gana menos o incluso se le despide por estar embarazada. Docente, cuando muchas veces en la escuela a las mujeres se les discrimina si quieren estudiar, a las mismas profesoras se les hace menos por ser mujeres, o cuando incluso en alguna academia, en la misma academia, los académicos se niegan a leer investigaciones hechas por mujeres. Comunitaria, cuando usos y costumbres se arraigan para validar la violencia. Y aquí vemos el caso de las niñas en ventas, niñas muy jóvenes que las casan ya con gente muy mayor. Les puse incluso en el foro unas estadísticas que son de terror. Allí vemos niñas de 12 años, bueno, una niña en el oro que tiene 12 años, o sea, fue madre a los 12 años y su pareja tiene 65 años. Ajá. Una mujer de 22 años en Colima fue madre y su pareja tenía 92 años.
O sea, eso, si lo primero no es pedofilia, yo no sé qué sea. Pero también hay niñas de 10 años casándose con hombres de 40, niñas de 11 casadas con 45, 50, y todo porque por estos usos y costumbres, ajá, en donde incluso las madres cuando les dicen a las niñas, no me quiero casar, golpean a las niñas y les dicen que no atenten contra sus usos y costumbres, que ya no las van a reconocer si no se casan, y se les entregan a un tipo mayor. Ajá. Díganme, obviamente el tipo es un delincuente por hacer eso, pero aquí la madre también es partícipe del delito. Ujú. Entonces, vean, o sea, la violencia, nunca la vean como una especie de buenos contra malos. La violencia es esférica y la violencia siempre se da lugar cuando hay varios factores que la propician, porque en madres que defienden a sus hijas no se da eso, o, se, o es muy poco lo que se da, o se logran salir. En padres que defienden a sus hijas de ese tipo de abuso, no se da. Se dan otros problemas, pero eso en específico no se da. Institucional, cuando hay instituciones que respaldan las desigualdades. Ya les dije que en algún momento la mujer trabajadora del Estado no podía darle seguro médico a su esposo porque el esposo era hombre, ¿no? Y pues qué feo que le diera seguro médico a su mujer, ¿no? Entonces era una forma institucional de invalidar el trabajo y de poner en peligro a los hombres que necesitan siempre seguro médico, ¿no? Política, hay muchísimos lugares en donde todavía hay leyes misóginas, hay leyes que se ven en que se valida, ¿no? Aquí se supone que ya no, pero en muchos pueblos todavía se siguen validando esto. Hay mujeres que ni siquiera pueden acceder a la política por ser mujeres, aquí en nuestro país, en muchas comunidades, ¿no? Y bueno, y qué decir en otras partes de Latinoamérica o en algunas partes de los países árabes, sobre todo en las monarquías, donde prácticamente las mujeres ni siquiera figuran dentro de la vida política. Digital, cuando se exponen partes de la mujer, conversaciones para denostarla, y feminicida, bueno, cuando ya hay una muerte de por medio. Subraya que muchas violencias se normalizan y suelen coexistir entre sí. Pues claro, porque les digo, la violencia es esférica. Y la violencia se manifiesta en violencia física, cuando hay golpes, violencia sexual, cuando hay una violación, una explotación, y esta violencia sexual a la vez hay muchas aristas que va desde violencia sexual entre familiares, violencia sexual entre hermanos, violencia sexual entre compañeros de trabajo. Bueno, hay muchísimas aristas. La violencia digital, amenazas a través del WhatsApp, la violencia psicológica, amenazas, aislamiento, intimidación. Y ahorita ya se está validando como forma de violencia el gaslighting, se está validando el mansplaining, o sea, formas que no te hieren, o sea, no te dejan marcas en la piel, pero sí hay una violencia porque te están haciendo menos. Violencia emocional, críticas, insultos, abuso verbal, violencia económica, no permitir trabajar y bueno, que haya un control de dinero del hombre hacia la mujer. Factores socioculturales y estadísticas. Bueno, la violencia ocurre en espacios públicos y privados. La violencia hacia la mujer va desde la familia, la comunidad, hasta lo que sea el trabajo, la política, el deporte. También hay violencias sutiles, cuando de repente alguien dentro de la escuela, dentro de nuestro centro de trabajo, a lo mejor no nos dice algo directamente, pero con sus actitudes nos muestra pues una forma de pensar, ¿no? Me acuerdo que yo la sufrí cuando hicimos esto del ingreso al Rosario Castellanos,
tocó trabajar con 2 compañeros, bueno, era un grupo de 4 compañeros, 2 eran hombres, una mujer y yo. Entonces nos sirvieron galletas y yo, como esta compañera estaba mal de su pie, pues yo le pasé café y galletas. Y el otro compañero también, pues le pasó, no creo que yo le di galletas y él le llevó un café, ¿no? Pero el otro compañero no vio que este profesor también le llevaba galletas, vio nada más que yo le servía a mi compañera y pues se sienta y espera que yo también le sirva, ¿no? Cuando él estaba perfectamente sano. Pues yo dije, oye, perdón, pero yo no te voy a servir, ¿no? O sea, eso es también una forma sutil de ejercer este tipo como de violencia, no sé si allí llamarlo violencia de género, pero fue algo que sí me incomodó porque pues esperaba que yo le sirviera porque soy mujer y porque pues él también quería que le pasara su cafecito y sus galletas mientras él estaba sentado, ¿no? Entonces sí se da en la academia, sí se da entre profesionales y bueno, se da en todas partes, ¿no? El 70.1 de mujeres mexicanas mayores de 15 años hemos vivido algún tipo de violencia. La más común es psicológica, después está la sexual y física. La psicológica es, yo creo que hasta un porcentaje más alto porque les digo, hay estas acciones sutiles que nos pueden llegar a incomodar y esas se repiten y pueden ser y se puede repetir bastante, ¿no? Mayor prevalencia en mujeres, esto prevalece en mujeres que viven en la ciudad, en jóvenes, con escolaridad superior, ya sean separadas, divorciadas, viudas, y muchas veces hasta el contexto tiene, es un poco de lo de menos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de la violencia para las mujeres? Hay depresión, hay ansiedad. Las mujeres pensamos que no tenemos lo que se necesita para triunfar en sociedad y muchas veces terminamos declinando de oportunidades, o sea, dejamos de hacer lo que nos gusta porque no somos buenas, porque no somos suficientes, porque no tenemos apoyo. En casos extremos se da el suicidio, pero también tenemos el aislamiento cuando sentimos que nadie nos cree, que nadie nos ayuda, que hay mucha hostilidad y que a la vez nos enseñan a ser dependientes emocionales. Uh-huh. La violencia en la pareja es una de las más frecuentes y muchas veces es la que más se invisibiliza. Esto, ¿por qué? Porque muchas veces se nos ha enseñado que si tienes a un hombre a tu lado o a una mujer a tu lado, es porque eres una persona um, que puede, que está psicológicamente sana porque eres capaz de mantener una relación y que si no tienes esa relación, algo mal hay en ti. Uh-huh. Por lo menos eso a nosotros se nos vendía muchísimo y sobre todo en estas películas para adolescentes donde siempre las adolescentes más bonitas, más nice, tenían a los mejores novios y quién no quisiera ser una de ellas, ¿no? Y si no lo tenías, bueno, era tu culpa. Pero si tenías un nuevo regresor, también era tu culpa porque no eras lo suficientemente buena para que se portara bien contigo. Entonces preferías callar. Uh-huh. eh, y otra cosa bueno, y cuando ya se empieza a abrir esta parte de la violencia en el noviazgo, se abre de una manera incompleta. Porque nada más se hablaba de golpes, se hablaba de insultos y se hablaba de bromas hirientes. Y tú puedes tener una pareja que nunca te golpee, que nunca te haga bromas y que nunca te diga frases hirientes, pero que se desaparezca 3 días, que nunca está cuando lo necesitas, la necesitas,
que le confíes un dinero y se vaya, y se desaparezca y nunca te devuelva tu dinero, que son violencias psicológicas, es parte de una violencia psicológica, es parte de una violencia pasivo-agresiva que ahorita ya se está visibilizando, pero que costó muchísimo trabajo ingresarla dentro de los parámetros de la violencia hacia la mujer, de la violencia de pareja. ¿Por qué? Porque dicen, bueno, pero ¿por qué te enojas? ¿Por qué te sientes mal si el tipo no te habla en 2 días? Al rato te habla. Ajá. Y ya van a estar felices, sí, pero está faltando a una relación, está faltando a un acuerdo y por lo tanto sí está cometiendo violencia. Ajá. Y yo creo que así como ya se están visibilizando estas cosas, se van a visibilizar muchas más. Uh-huh. El hecho de que no te dejen hablar también es violencia, porque te están haciendo menos tu experiencia y te están invalidando como individuo. ¿Cuál es el ciclo de la violencia en la pareja? Que haya una tensión creciente, insultos, reclamos, empujones, que haya violencia aguda, agresiones físicas severas, la luna de miel, cuando la gente se arrepiente y hay unas promesas del agresor de que va a cambiar y se reconcilian, y bueno, esto se repite, pero también en la tensión puede haber invalidación de tus opiniones, puedes haber gaslighting, puede haber ghosting, puede haber esta parte que le dicen el crumbing, bench crumbing, que popularmente se conoce como migajear. Uno puede tener una relación y estarle migajeando, sí, si no nada más a los crushes se les migajea, también se le migajea a la persona cuando estás buscando que te dé tiempo, que te valide. Eso también es una forma de violencia. Bueno, ahora nos toca hablar de la violencia de género en la comunidad LGTBIQ. ¿Cómo es la violencia de género para esta comunidad? Pues yo creo que es una parte, pues hasta un tanto, yo creo que es tan difícil como el de la mujer, porque no nada más independientemente de si son hombres o mujeres, en muchas partes todavía se estigmatizan a las personas que tienen una preferencia sexual diferente o que se visten de ciertas formas. Entonces, sufren la violencia, parte de la violencia que ya les comenté, pero además tienen que sufrir la violencia que genera el prejuicio y la intolerancia. Y esto lo da la heteronormatividad, que es la idea de que solo lo heterosexual, lo cisgénero y las expresiones cisgéneras son correctas. Uh-huh. Esto, bueno, no nada más proviene de hombres hacia mujeres, sino que afecta a cualquier persona que desafíe las normas de género tradicionales y quienes se ensañan con ellos, quienes ejercen violencia de género contra los LGTBIQ, pueden ser hombres o mujeres. O sea, pueden recibirlo de cualquiera y pueden estar expuestos a las agresiones físicas, psicológicas, tanto de hombres como de mujeres. Entonces, por eso se les necesita visibilizar, porque ellos tienen otro tipo de riesgo. ¿Qué tipos de violencia enfrentan los LGBTQ? Físicas como golpes, como agresiones, como crímenes de odio. Hay muchísimas personas que se dedican a la prostitución, que son transexuales, que son prácticamente los asesinatos menos investigados, ¿no? O sea, los de las prostitutas todavía un poquito más, pero prácticamente en nuestro país, cuando matan a un transexual que se dedica a la prostitución, se descarta completamente.
A menos que haya una presión social, pero si no se dejan, o sea, imagínense qué tan inseguros que está esta comunidad, que la misma ley los puede negar. Psicológica, burlas, amenazas, acoso escolar, discriminación en espacios públicos y privados. Muchos no nada más enfrentan el bullying, que a lo mejor muchos enfrentamos en nuestra vida, sino que además se tienen que fumar con que no nada más lo buleo porque me cae mal, sino además lo voy a bulear porque es gay o es lesbiana. Y generalmente estas personas, cuando son buleadas, en algún momento reciben pues alguna violencia de tipo sexual. Para que te vuelvas hombre, para que te vuelvas vieja, ¿no? O sea, es este tipo de agresiones, ¿no? Como que el perpetrador hasta como que en su cabeza quiere curarlos, no sé. Y miren, justamente se habla de esto, las violaciones correctivas. Para que ya no sean lesbianas, para que ya no sean homosexuales, para que dejen de vestirse así. También acoso, coerción. Hay violencia económica y laboral porque, pues desafortunadamente, en muchos lugares de nuestro país, ser LGTBIQ es motivo para que no te contraten, para que te despidan, porque en su cabeza muchos empleadores creen que le das mal aspecto a la empresa, que la gente no te va a tomar en serio. En los años 80, 90 siempre decían, bueno, es que si es gay, si sobre todo a los hombres, a los homosexuales, si es homosexual, o va a ser actor o va a ser peluquero. Sí, porque todos los homosexuales son peluqueros. No todos, pero muchos homosexuales que no les gustaba la peluquería se tenían que meter a estos espacios porque eran los únicos en donde podían mantenerse. Ahorita las cosas han cambiado y bueno, ya hay diputados que son gays, hay diputadas que son lesbianas, pero en mucho tiempo ellos no podían acceder a estos espacios, o si accedían, tenían que ser sumamente discretos. Pero la comunidad LGTBIQ trabaja en donde sea, trabaja desde cargador hasta actor o profesor, están en todos los oficios. Sin embargo, muchas veces se les reduce a que solo sirven para ciertas cosas. Bueno, institucional, falta de reconocimiento legal, discriminación en servicios de salud, justicia y educación. En tiempos de mis abuelitos decían que había escuelas que les negaban el derecho a la educación a los a los homosexuales, a las lesbianas. Y bueno, ni qué hablar de las escuelas religiosas, porque si eran abiertamente homosexuales, pues los expulsaban, tenían que andar con un perfil bajo y ser sumamente discretos en estos gustos. Institucional, falta de reconocimiento legal, discriminación en servicios de salud, justicia y educación. El SIDA en los años 80 y 90 se propagó porque a muchos de ellos les negaban la atención médica, pero también les negaban pues esta información sobre cómo se contagiaba el VIH. Digital, acoso, difusión de información íntima, discursos de odio en redes, sobre todo cuando hay estos grupos, ¿no?, de enfermos y enfermas, porque también hay mujeres que participan allí, que quieren ir a cazar homosexuales y lesbianas. Bueno, factores de riesgo y vulnerabilidad de la comunidad LGTBIQ. Pues muchas veces el estigma comienza desde la familia.
La familia, los mismos hermanos, los papás, los pueden violentar desde la infancia, en sus propios hogares. Ajá. Y esto hace que crezcan inseguros, que muchas veces se expongan a peligros demasiado jóvenes porque sus preferencias les hacen abandonar el lugar familiar, la casa familiar. Y bueno, salen al mundo y se enfrentan a muchísimas cosas. Sin embargo, cuando la familia es la primera línea de defensa, los LGBTQ se fortalecen muchísimo. Claro que son discriminados porque vivimos en un país que así es, pero tienen por lo menos más elementos para defenderse, para salir adelante. Por eso es tan importante en este caso, bueno, en todos, una buena unión en la familia y que la familia los acepte tal como es. Expulsión del hogar, bueno, jóvenes que salen del closet pueden ser corridos de sus casas, lo que incrementa su riesgo de pobreza y de violencia, sobre todo si son muy jóvenes. Falta de protección legal. En algunos lugares no existen leyes específicas para protegerlos o de plano no les hacen caso. Aunque existan las leyes, ven que ya mataron, que ya violentaron al chico o la chica homosexual y no les hacen caso. Visibilidad. Las personas trans y no binarias suelen ser las más expuestas a la violencia en la calle, el transporte o en trámites oficiales. Bueno, ahora nos vamos a la violencia de género ejercida en hombres. Y repito, no es que los hombres, por ser hombres, tengan mejor posición social y que sean como que los que están en la punta, en la cúspide de la violencia de género, los mayores perpetradores. Sí lo son en la mayor parte del caso, pero también ellos reciben violencia de género. ¿Por qué se sabe menos de los hombres como víctimas? Por los estigmas sociales que se cargan. Pero de que esta sociedad también es violenta contra los hombres, también lo es. De hombres contra hombres, de mujeres hacia hombres mismos, se dan estas agresiones, pero se contabilizan menos. ¿Por qué? Porque cuando un hombre va a denunciar, los mismos hombres les hacen burla, les hacen menos. Ajá. Entonces vean que también sistemáticamente se propicia la violencia. Así como las mujeres propician la violencia contra mujeres, los hombres propician la violencia contra otros hombres. Uh-huh. Tipos de violencia que ven los hombres: psicológica y social. Hay una presión para cumplir con el ideal de hombre fuerte y dominante, burlas si muestran emociones o no cumplen con los roles tradicionales. Hay violencia física o sexual, está menos visibilizada porque existe la creencia de que un hombre no puede ser violentado o que siempre debe aceptar el sexo, y esto provoca silencio en las víctimas. Hubo creo que el año pasado, un chico que denunció a su novia por violación, le metió un objeto sin su consentimiento. Y fue una avalancha de burlas por parte de los mismos hombres. Ay, que no sé qué, ay, que bla, bla, bla. Ay, sí, no, la novia. Sí, las mujeres también violentamos y las mujeres también somos mala onda. A muchos les dio risa. A mí no me dio risa. No es no para quien sea. Si tu novia te dice no, respétalo. Si tu novio te dice no, no me gusta, también merece ese respeto. Uh-huh. Ninguno tiene que ser blanco de escarnios, de burlas, de humillaciones. Violencia en el hogar. Algunos hombres pueden ser agredidos por sus parejas o familiares, pero suelen no denunciar por miedo al estigma. Había un chico, me parece que en Guanajuato, que su pareja le pegaba y que incluso él le daba todo su sueldo y no vivía en la casa, vivía en el patio, o sea, como que le habían acondicionado unas laminitas allí todas feas y allí vivía él.
porque ni siquiera lo dejaba entrar a la casa, bañarse, comer en la cocina. Imagínense qué tan moral estaba, qué tan acabado estaba que permitía esos abusos hacia su persona. Imagínense la maldad de su esposa. Pero al final, pues la tuvo que denunciar, me parece, cuando una vez hubo una tormenta, no la quiso, no lo quiso dejar entrar, y pues bueno, se enfermó y ahí ya salieron muchas cosas, salió esta denuncia, ¿no? Y cuando él denuncia, las autoridades se burlan de él y no querían proceder contra la señora, ¿no? Porque decían, ay, pues mandilón, el primero en no dejarse tenía que ser él, ¿no? ¿Quién sabe, no? O sea, puede ser que digamos, ay, qué mala onda, pero la violencia, acuérdense, es circular y a veces la víctima tiene antecedentes de violencia tan grave, tiene antecedentes psicológicos bastante, pues bastante difíciles, que permite que se den este tipo de situaciones. Violencia institucional, falta de atención o credibilidad en instancias legales o médicas cuando denuncian, que es lo que le pasó a estos dos hombres. Denunciaron, se rieron de ellos. Violencia homofóbica o transfóbica. Hombres gays, bisexuales o trans enfrentan discriminación y agresiones por no ajustarse al modelo de masculinidad hegemónico. Obstáculos para reconocer la violencia. Para que los hombres reconozcan esta violencia. El estigma social. Se considera que admitir ser víctima quita hombría. Invisibilización. Los programas y leyes están más enfocados en mujeres, por lo que hay pocos espacios para hombres. Por eso yo digo que la perspectiva de género tiene un sesgo. Y cuando se habla de esta violencia, yo metí a los hombres y a la comunidad LGTBIQ porque en los contenidos no hay esto y se tiene que visibilizar. Silencio y vergüenza. Muchos hombres no buscan ayuda psicológica o legal justamente por este estigma. Otras manifestaciones modernas. Violencia vicaria. Dañar a mujeres a través de sus hijos. Y aquí puede ser hombre que dañe a la mujer por medio de sus hijos. También los suegros, las suegras hacen eso. El mansplaining, mansturping, conductas masculinas que invaden, interrumpen o invalidan de las mujeres, que esto se da en el trabajo, pero bueno, ya lo habíamos explicado, que también se da en las parejas. El matrimonio infantil, el gaslighting, que es manipulación psicológica, que busca alterar la percepción de la víctima, y también, en cierta manera, el bullying. ¿Por qué? Porque puede haber bullying de un hombre hacia una mujer, de una mujer hacia un hombre, y bueno, eso también sería, lo ponemos en perspectiva. Y bueno, nos dan una herramienta de prevención, que es el violentómetro del Instituto Politécnico Nacional, en donde pues tratan de identificar los niveles y las formas de violencia que están desde los más normalizadas, que son las bromas hirientes, hasta las más extremas, que serían mutilar o asesinar. Ajá. Bueno, antes de pasar a las tareas auténticas, chicos, chicas, me gustaría comentar, bueno, me gustaría saber sus opiniones al respecto. Si tienen alguna reflexión, coméntenme. Dice Diego Alonso Flores Ceballos, discriminación. Ok, sí. Coméntenme, chicos, chicas. Hola maestra, buenas noches. Buenas noches. Pues de mi parte no importa como el género o tu preferencia sexual, o sea, al final creo que todos somos personas y nos merecemos un respeto igual y obvio, ¿no? También tratar como nos gustaría ser tratados, y justo creo que tocó un punto muy importante, que es el tema de la familia. Creo que desde esos principios, desde pequeñas edades, es muy importante empezar a inculcar valores y
principios, ya que pues, al final estas van a ser las herramientas que les van a ayudar a ser mejores personas ya de adultos. Sí, así es, Diego. Por eso la formación familiar es tan importante y muchas veces se descuida, ¿no? A veces creo que muchos padres dicen, ay, que los educa en la escuela. Pues sí, pero los padres hicieron a los hijos, entonces son los pilares, son la primera sociedad de los hijos, y si esa primera sociedad ya tiene un montón de fallas, pues imagínense qué cosas va a recibir el individuo, qué cosas van a recibir los hijos y ellos a su vez, qué cosas le van a hacer al mundo, qué cosas le van a hacer a sus semejantes. Entonces, empecemos por aplicar valores, aplicar normativas siquiera dentro de nuestra familia y por supuesto aplicándolos a nosotros mismos, o sea, reconociendo si nosotros hemos sido víctimas de abuso o hemos sido los propios perpetradores. Muchas veces por ignorancia nosotros perpetramos esto, y creo que está bien, aquí nadie se le juzga siempre y cuando se reconozca y se deje de hacer. Pero sí, la familia es muy importante en esta formación. Aime, adelante. Gracias, Diego. Buenas noches. Bueno, maestra. con usted, profesora, viene desde la casa, y yo lo he visto con varias conocidas, especial pues una amiga de mi mamá, que ahorita pues, ya falleció, pero ella normalizó la violencia en su casa, al grado de que cuando se casó, ella pensaba que su esposo no la quería, que no la amaba porque no le pegaba, porque ella en su casa vio esa violencia y siempre su mamá le decía que su papá le pegaba porque la quería, ¿no? Pero ella normalizó ese maltrato. Claro, e incluso hay mujeres que todavía que normalizan eso y normalizan que lo celen. Es que si no me celan, no me quiere. Es que si me agarra así y me dice que me va a matar porque me vio con otro hombre, entonces sí me quiere, ¿no? Y eso, desafortunadamente, esa mala educación sexual, esa mala educación en lo que es el amor, pues abre la puerta a conductas violentas, a conductas agresivas, en donde la mujer también se pone. Ajá. Yo sé que muchas veces se nos dice, no, pues es que nos deberíamos vestir de cierta manera y andar de noche a la 1 de la mañana y y todos nos deberían respetar y validar por lo que somos, ¿no? Pero siendo sinceras, vivimos en un país violento y nosotros tenemos que cuidarnos. Nosotras tenemos también que saber en dónde y en dónde no, cuáles son nuestros límites y saber ponerlo. Porque de esta manera, de decir, ay, es que me pega porque me quiere, en automático nos estamos poniendo como víctimas. Estamos abriendo las puertas al agresor, al victimario, por este tipo de actos, por este tipo de malentendido, en lo que es el amor, en lo que es una relación afectiva. Pero sí, Aime, hay que también tomar en cuenta esto, que a veces la mujer es educada para ser víctima. Karen y Mari, pero antes había un chico que... Edgar. Entonces, primero Karen, Edgar y ahorita Mari. Adelante, Karen. Buenas noches. Yo quería hacer un comentario porque yo no quiero ser clasista, pero por ejemplo en mi trabajo yo tengo que estar lidiando mucho con personas que tienen dinero. Digo, no todas, no generalizo, pero la mayoría tienen pues sí, el tratarnos como si fuéramos menos, como el simplemente de que porque ellos tienen tal vez dinero o así, les da el derecho como de tratarnos mal. Y otra perspectiva es de que yo en mi trabajo, por ejemplo, si hay un hombre, acaba de entrar una persona a trabajar siendo hombre, lo toman más en cuenta
que tal vez yo que he tenido ya varios años ahí con ellos y por más que uno les intente decir, como que el machismo les hace decir como de, pues que como tú eres mujer no tienes la misma percepción que el compañero, ¿no? Y son esas situaciones que digo, no hay perspectiva de género, no hay un respeto ni una línea que digan, no porque seas hombre o mujer quiere decir que seas más, ni puedas hacer más. ¿En qué trabajas, Karen? Yo soy encargada de una dulcería. Eso, pues está muy extraño. Pensé que era algo como relacionado con ¿cómo se llama? Cuando vendes equipos de cómputo, cuando vendes también llaves, porque yo dije, bueno, a lo mejor se dan también, ¿no? Por eso, digo, no es justificarlo. Pero mira, en una dulcería, pues no sé por qué la gente se queda como que en o sea, es una dulcería, ¿no? Obviamente, las mujeres van a estar trabajando allí, o sea, no sé, no, por qué se da esa discriminación? Se me hace absurdo, o sea, está mal que lo haga, pero además se me hace muy absurdo esto, ¿por qué discriminar de esa manera, no? Sobre todo porque tú ya tienes experiencia y como tú misma lo dices, llega uno nuevo y como que al nuevo sí, se le da más visibilidad, se le escucha más, pero tú que ya tienes experiencia, no sé, es una dulcería particular porque hasta esto se me hace como que a lo mejor los dueños lo fomentan o algo así. Sí, es particular, bueno, está dentro de una plaza y yo nada más tengo como un jefe directo y es su jefe y es mi jefe y su papá, quien digamos son los encargados de la dulcería, pero hasta eso lo he notado que la esposa bueno, su mamá de mi jefe es igual, o sea, si tú eres mujer no te habla, no se dirige a ti, pero si eres hombre prefiere dirigirse a un hombre que a una mujer. Y respecto al cargo, seas encargado, seas de piso, sea lo que sea, el puesto que tengas, ella prefiere dirigirse a un hombre que a una mujer. Mira, allí vemos un claro ejemplo de lo que sería la violencia circular, bueno, la violencia esférica, porque están los dueños que perpetran ese tipo de ambiente incómodo y además tenemos que esto se ve reforzado por una mujer. Y aquí la mujer sí está cayendo en misoginia y sí está cayendo en violencia de género, porque ella, por supuesto, de ser accionista, de ser parte de esta familia, podría ser un muro, ¿no? Podría poner orden, podría decir, aquí también las mujeres valen, oye, espérate, ¿no? O sea, porque también es una persona que tiene poder allí, pero no lo hace. Y prefiere que estas conductas violentas, estas conductas misóginas, pues se perpetren, ¿no? Qué mal que te encuentras en este lugar y pues ahora sí que yo lo único que te diría es que cuando te venga una oportunidad mejor, pues salte, porque también pues ha de ser muy difícil trabajar bajo esas condiciones, ¿no? Que eso, no sé, eso es ahorita lo que yo veo. Sí, es más complicado referente a los papás de mi jefe. Mi jefe es un poquito más joven y como que logra entenderlo, pero cuando se mete su papá es muy complicado el manejo y todo lo demás. Claro, sí, porque además son de otra generación y todavía tienen como que ciertas ideas muy, muy arraigadas. Ojalá y tu jefe en algún momento lo entienda mejor y pues pueda atenuar
pues esa situación tan incómoda. Sí, porque de hecho no soy la única que ya le ha hecho el comentario, ya van varias, y como que dice, bueno, lo voy a tomar en cuenta, pero sí, aún así sigue de alguna forma la discriminación en ese aspecto como de imponer a un hombre que en vez de a una mujer darle como la oportunidad. Claro, Karen, así es. Ojalá que tu jefe, que es más joven, tenga mayor visión, tenga mejor formación y que en algún momento pues estas conductas se erradiquen. Gracias, Karen. Edgar. Buenas noches. Bueno, yo un poquito el tema de laboral. En la actualidad, los mismos de la comunidad como que se discriminan entre ellos. Bueno, yo he tenido jefes de la comunidad y se refieren de una forma bastante pues, curiosa con otros, con los que no se llevan, minimizándolos. A lo mejor por el aspecto en el que han vivido, de que pues, se victimizan mucho. Así hablando en confianza, dice, es que yo he conocido otras personas como yo, porque luego hasta les da pena mencionar que son homosexuales, entonces se llama, y se hacen las víctimas. Ahorita en el sector que yo trabajo es el sector inmobiliario, vendo casas, y aún así como que tienen esa pena de que los vayamos a discriminar por el hecho de ser una pareja del mismo sexo. Que Infoviste tiene muchos programas o campañas para promover la adquisición de vivienda a través de un créditos, no especifica si eres gay o no, pero sí salen las campañas de banderitas de colores. No, o sea, no le veo tanto el caso, pero sí entra mucho el tema del tipo de violencia en el cual ellos mismos hasta provocan que uno llegue a sentir como molestia. Sí, me ha tocado porque se victimizan mucho. Es que yo soy gay y por ser gay tengo menos derechos. No, güey, o sea, tienes los mismos que yo. De hecho, hasta te pagan más que a mí. Y haces menos y a veces haces menos, a veces haces más que yo, pero al final es un trabajo. O sea, no porque seas gay te van a complacer por algo. O sea, venimos a trabajar, hacemos lo mismo, o a veces más, a veces menos, pero venimos por un sueldo. Yo creo que también hay el detalle de que todas sienten como esta inquietud de que probablemente los discriminemos, pero ellos solitos, yo siento, bueno, los que yo he conocido como que solitos se quieren poner el pie o solitos quieren sentirse atacados, cuando al final a todos se les ha tratado igual, desde mi perspectiva y desde lo que yo he vivido. Hay ocasiones que pues sí, he visto parejas donde heteros, donde les gusta que les peguen a la mujer, lo que ya mencionaba una compañera, o al revés, el hombre es mandilón, como lo conocemos en la actualidad, ¿no? Y ahí está, o sea, no pasa nada, le pegan al hombre y la mujer es la violenta en ocasiones. A mí me tocó trabajar también en, ¿qué se llama? El sector financiero, microcréditos en Compartamos, y yo entraba directamente a las casas, donde eran casas conservadoras, pero la mujer era la alcohólica y era la que le pegaba al hombre. O sea, yo sí he visto como que a grandes rasgos, viéndolo directamente, porque yo entraba a muchas casas de muchas familias, me tocaba ver cosas que quería ver, pero pues la victimización no es solamente solamente la comunidad, la vivimos todos, y por el mismo hecho de que vivimos una sociedad, entre comillas, machista, pero matriarcal, tratamos de ocultar como hombres, normalmente el hombre, la violencia, ¿vale? O la tratamos de minimizar, pero a mí en lo personal me molesta un poquito que todos sufrimos violencia, todos tratamos de sacarla adelante, pero sí me molesta cuando alguien trata de victimizarse más de lo que debe de ser. O en este caso, pues también entre lo de la violencia vicaria, que es un tema también de debate muy importante. Hasta ahí mi participación, maestro. Gracias, Edgar. Gracias por poner esto sobre la mesa. Me parece importante tu opinión porque es que desafortunadamente el problema muchas veces está en cómo se aborda el tipo de violencia. Yo por eso trato de que digan, bueno, de que vean esta parte de que la violencia es circular. No nada más es violencia hombres contra mujeres, hombres contra gays, sino que tiene muchísimas raíces.
Y sí es cierto, a veces, pues los gays pueden hacer tienen ese tipo de actitudes de victimizarse antes de que los victimicen, también porque muchas veces han sufrido tanto o como que ya se esperan algo parecido, ¿no? Pero en ese sentido ellos tendrían que madurar esta parte y entender que pues no es necesario que anden con la presentación de víctima, sino que si realmente quieren igualdad, van a decir pues soy gay y esto lo dejo en segundo plano y ahorita necesitamos enfocarnos en sacar adelante el trabajo, ¿no? También en la misma comunidad gay, esta parte no les comenté, pero ellos mismos también se discriminan. Hay gays que, por ejemplo, no les gustan, hacen menos a los gays que son albañiles, que son plomeros, porque los ven muy toscos. Hay gays que no les gustan los que tienen facciones indígenas, otros gays que tienen facciones indígenas. O sea, son un montón de violencia, son un montón ahora sí que de violencias dentro de la violencia, que hay que saber formarnos para saber cuándo decirle, cuándo apoyar, ¿no?, a las personas violentadas, pero también cuándo decir, oye, pues cálmate, ¿no? Ahorita ni al caso, ahorita tenemos que enfocarnos en otras cosas. Pero bien, para eso hay que tener formación y sobre todo tener criterio, que es pues por lo que tenemos esta materia. Gracias, Edgar. Alguien había levantado la mano y ya la bajó. Bueno, mientras la suben de nuevo, voy a leer los comentarios. Dice Jorge, que sin importar nuestro género, todos estamos expuestos a sufrir algún tipo de violencia. No debemos minimizar ningún acto que nos pueda llevar a la violencia. Totalmente de acuerdo, Jorge. Sobre todo porque desafortunadamente vivimos en un país que es muy agresivo entre nosotros. O sea, nosotros nos agredimos a nosotros mismos, nos agredimos a los animales, agredimos el medio ambiente. En otros países es menos, en otros países todavía es más, pero es un país muy agresivo. Julia Catalina, y también es importante saber identificar cuándo está sufriendo violencia bien y cuándo la ejercemos hacia otras personas, aunque sea indirectamente. Así es, Julia, y esto va un poco de la mano con lo que decía Edgar. Dice Reina García, concuerdo con usted, profesora, sabemos que estamos expuestas a situaciones de violencia y faltas de respeto. Debemos entender que aunque queramos vestirnos de manera libre, porque es lo que más he notado, tenemos que cuidarnos nosotras mismas y no exponemos a ser un blanco para agresiones de cualquier tipo. Así es. Lamentablemente, aún vivimos en una sociedad en donde este tipo de faltas no ha descendido. Sí, así es. Hay que cuidarnos, ¿no? No hay que ponernos allí dentro de este papel de víctimas, y hay muchísimos caminos en los que desafortunadamente nosotras pues nos encaminamos hacia ello, ¿no? Ya sea por costumbres, ya sea por decir, es que me tienen que respetar y mi Uber me tiene que llevar aunque yo esté borracha. Lo tendría que hacer, sí, pero desafortunadamente sigue habiendo muchísimos peligros. María Elena, adelante. Sí, algo que también yo pude vivir durante la infancia fue que mi abuela pues valoraba más a los varones, y el simple hecho de que todas, como éramos mujeres, pues nos menospreciaban de que, o más bien también a mi mamá, diciéndoles de que pues que todas son puras niñas y que nomás se van a casar y ya, y ahí termina, ¿no? Entonces muchas veces hay que trabajar en esa área. Por ejemplo, los que crecimos en un ambiente de violencia familiar, y pudimos ver pues obviamente que pues cuesta ir sanando esas heridas de la infancia y cambiar esas perspectivas de la familia, y muchas veces las abuelas venían con ¿cómo se dice? Esa ideología
del machismo, o incluso ellos o ellas influían a sus propios hijos para que maltraten a sus esposas, a sus propios hijos. Y es un ambiente, si uno no lo rompe, sigue con ese patrón y es muy dañino para nuestra sociedad y también para las generaciones o nuestros futuros hijos. Así es, María Elena. Y dijiste algo muy importante. A nosotros nos corresponde cambiar. Ajá. Ya no podemos hacer nada por los abuelos, por nuestros padres que vivieron en otra generación, que perpetuaron estas formas de violencia. Pero con que nosotros no lo hagamos, ya es de gana. Con que nosotros tengamos el criterio para deshacernos de estas malas prácticas, bueno, ya es de gana. Mari, y ahorita comenzamos a explicar lo de la tarea auténtica. Adelante, Mari. Buenas noches, maestra. Buenas Pues sí, apoyando ahorita el análisis de mi compañera también. Sí viene de nosotros informarnos, conocer nuestros derechos y de ahí pues ir avanzando para salir de esas confusiones, yo creo que son de una mala información y también de los hábitos y costumbres que traen nuestros antepasados, ¿no? Como por ejemplo, bueno, yo desde muy pequeña empecé a trabajar y bueno, en mi familia sí tuve varios problemas porque pues en mi familia sí son así como muy arraigados en sus costumbres de que la mujer a la casa y el hombre al trabajo. Entonces cuando yo empecé mi matrimonio, pues sí me juzgaban mucho porque pues yo seguía trabajando y mi niño lo llevaba a la guardería. Entonces sí me discriminaban mucho porque pues decían que yo no era mujer, porque no atendía a los niños y porque iba a trabajar. Entonces sí había mucha crítica, entonces pues sí nos toca trabajar mucho en nosotros mismos para que nosotros nos valoremos como personas y podamos también pasar pues la información para ejercer nuestro derecho, ¿no? Creo que de ahí pues viene todo como persona para darse su valor y que los demás también aprendan a respetarnos con con un argumento fundamental para que nos apoyen y nos puedan valorar por lo que somos. Así es, Mari. Y es que a veces cuando estas familias hacen ese tipo de comentarios porque la mujer trabaja, bueno, yo creo que también deberían ser buenos para hacer una vaquita y darte todo el dinero que ya no se gana como antes para que tú te pudieras dedicar completamente a la casa, ¿verdad? Si es que quiere una mujer tradicional. Porque ahorita el papel de la mujer tradicional, de esa mujer que se quedaba en la casa a cuidar a sus hijos, económicamente ya es insostenible. El mismo contexto social que ahorita vivimos es muy difícil. Y ahorita, ¿qué tenemos que hacer las mujeres? Pues obviamente trabajar. ¿Te gusta o no te gusta trabajar? Independientemente de si eres mujer y conquistas espacios laborales, ya no, en muchos lugares, yo creo que en el 90% del país ya no es opcional de, pues yo me quedo en la casa, no. Tenemos que trabajar porque ya la economía de los hogares depende de 2 personas. Y qué mal que muchas familias como que todavía no les caiga el 20 de eso, que todavía quieran que se viva como anteriormente cuando ya no se puede, sinceramente ya no se puede. Gracias, Mari. Dice Benito Gallegos. Buenas noches, en mi opinión la violencia es parte de la historia que viene desde la monarquía, que ha maltratado a la sociedad, imponiendo costumbres y malas prácticas, en donde no importa el estatus social, económico, género, la falta de educación cívica y ética, provoca que las personas puedan poner en práctica los valores. El ser humano no está evolucionando, se encuentra en retroceso. Yo creo que más bien como que se avanza así. O sea, se avanza unos pasitos, se retrocede otros y así. Y dices, viene desde la monarquía, Benito, viene desde
desde más antiguo, desde los emperadores, desde las primeras sociedades, siempre siempre hay violencia, está dentro de la naturaleza humana, pero justamente por eso nosotros se supone que somos los seres más inteligentes de la creación, entre comillas, porque podemos trascender esa violencia, esa naturaleza violenta, ¿no? Y digo naturaleza violenta porque, ojo, los seres humanos son los únicos del reino animal que ejercen violencia. La violencia siempre va acompañada de dolo. Los animales no son violentos. Los animales son agresivos, porque los animales, un león agarra un cordero, lo mata, se lo come y ya se acaba la agresión. Pero la violencia es con dolo y además es continua. Por eso están dentro de nuestra naturaleza ser violentos, pero también tenemos esa inteligencia, se supone, para trascender esa violencia. Pero sí, o sea, es antigua, sí, pero yo diría que todavía se sitúa mucho más allá de las monarquías. Gracias, Benito. Bueno, tarea auténtica. ¿Qué les piden? Revisen el contenido del módulo 1 y revisen el violentómetro del IPN. Pueden utilizar el que se les proporciona en la plataforma, pero también si ven otro tipo de violentómetro dado por el IPN, ustedes lo pueden tomar. Al final de cuentas es en base al mismo. Ajá. De hecho, estos dos yo lo tomé del IPN y pues les ayuda, es lo mismo teóricamente, pero la presentación es distinta, entonces ustedes pueden buscar la presentación que más les acomode visualmente. Tienen que elegir un tipo, modalidad de violencia de género, ya sea violencia psicológica, ya sea violencia económica, violencia sexual, violencia en el noviazgo, violencia contra los hombres, violencia contra las niñas, los niños. Ustedes pueden hacer el que quieran, pueden agarrar el que quieran. Y deben buscar factores individuales, sociales y culturales que la propician. Ejemplo, machismo, desigualdad, normalización de control. Aquí ustedes ¿qué van a hacer? Van a hacer como una especie de combinación. Violencia económica desde el punto de vista desde el machismo. Te dice desde lo más normal, te dice que no te deja trabajar, por así decirlo. Hasta lo más extremo, te aísla para que no salgas y trabajes, ¿no? Entonces, ustedes ya están haciendo como la combinación. Evaluación paulatina, empieza suave y se agrava. Ajá, aquí estamos viendo esto, empieza de manera más suave hasta lo más grave. Consecuencias para la víctima, que hay baja autoestima, aislamiento, depresión, daño físico. Aquí lo que ustedes pueden hacer es, por ejemplo, violencia económica, ya sea más factores individuales sociales o violencia económica más consecuencias para la víctima. La violencia económica te baja la autoestima, por ejemplo, aquí entre los niveles menos extremos, ¿no? Más tranquilos, se puede decir. Hasta la violencia económica te lleva al suicidio. Ajá. Pueden tomar entonces un tipo de violencia, factores individuales y consecuencias para la víctima con una evolución paulatina. Ustedes mismos hasta lo van a ir acomodando según lo que ustedes crean convenientes. Van a elaborar, ya teniendo pues esta información, un violentómetro personal. Se les pide que se inspiren en el del IPN, pero ustedes pueden utilizar una imagen de esta forma, otra imagen así, o alguna otra imagen de su preferencia. Y creen su propio violentómetro gráfico mostrando cómo avanza la violencia. O sea, por ejemplo, bromas hirientes, golpes y agresión sexual, que sería hasta lo más extremo.
Integra códigos de color que representen el aumento del riesgo, que no es otra cosa que lo vayan representando como se lo señaló en su trabajo. Bueno, aquí en la diapositiva. Consulta de fuentes externas, o sea, para validar esta investigación que hagan, busquen alguna fuente. Ya les di bastantes ahí en los materiales correspondientes a la unidad 3, así que no se preocupen, o sea, lo pueden utilizar allí o pueden utilizar cualquiera otra fuente que sea de su agrado. Hagan una introducción, eso sí. Ahí van a redactar un párrafo en que digan qué violencia elegiste, qué busca su violentómetro, o sea, visibilizar qué actitudes y de qué nos debemos cuidar, y usa verbos en infinitivos. Se busca representar la violencia vicaria en familias de tal a tal parte y sus consecuencias, ¿no? Por ejemplo. Ahora en el foro, chicos, bueno, ya saben, revisen el contenido, en la aportación inicial del foro, sí es importante que respondan a estas preguntas utilizando alguna situación o experiencia que hayan presenciado, expliquen su reacción, evalúa si estas reacciones fueron adecuadas, comparándolas con las que aprendiste en el módulo de cómo se tiene que actuar frente a la violencia de género. Aquí ustedes ya pueden ir, introduciendo, bueno, utilizando información y citas textuales para complementar sus preguntas y, bueno, proponen alternativas. Estas alternativas pueden ser propias o pueden ser alternativas que alguna institución ya haya propuesto, siempre y cuando las citen correctamente. Y, bueno, responde a 2 compañeros y el uso de las fuentes académicas. Ahora, chicos, ¿por qué cambia la retroalimentación del foro, la tarea auténtica y la IA? Porque generalmente yo les daba estas retroalimentaciones en el foro. Saludos, tu aportación me parece interesante, bla, bla, bla. Ustedes hacían su comentario y pues yo les decía, yo les daba mi punto de vista, les respondía. Pero ahora me están pidiendo que lo haga, que los retroalimente como retroalimento sus tareas auténticas, que es, espero que te encuentres muy bien, señalas de manera adecuada ciertos elementos, explicas muy bien esta parte, pero te falta explicar esta otra, los aspectos a mejorar son estos, y me piden pues que les dé una recomendación final y hasta abajo sus artículos, perdón, las recomendaciones, ¿no? Entonces esto hace que se busque que para sacar el 100 no nada más se ponga en la bibliografía, sino que forzosamente tienen que ser más minuciosos en sus respuestas. Ajá. Porque yo no nada más les voy a responder como antes, sino que además les retroalimento, tengo que ver en qué están mal, tengo que darles unas sugerencias y en base a eso, pues ya no les podría poner el 100 o el 90 tan fácilmente, sino que sí es una elaboración un poco más minuciosa. Por lo tanto, sí les pido que pues se apeguen lo más posible a las preguntas para que no les bajen las calificaciones. Ajá. Porque pues me hacen a mí una supervisión, ya van a estar checando lo que retroalimento, lo que les pongo y pues van a checar la calificación que les puse y por qué se las puse. Entonces, chequen eso. En cuanto a la retroalimentación de sus tareas, ya no va a ser de esta forma, ya no les voy a poner el cuadro, va a ser algo más parecido a la retroalimentación del foro. Aquí no hay tanto problema, solo que ya no van a ver este cuadrito. Yo creo que algunos de sus maestros ya no se los ponen, yo creo que otros sí, no tardarán en quitarlo, pero solo les quería comentar de qué nueva manera se va a
a calificar el foro y las tareas auténticas. ¿Sale? Aquí, ¿alguna duda, alguna pregunta, chicos, sobre esta parte de las evaluaciones? Mientras, les voy a poner, para los que no se han anotado, solo para los que no se han anotado, el formulario de asistencia, grupo 120, 120. ¿Todo bien entonces? Ok, ¿se entendió cómo se van a hacer las nuevas retroalimentaciones? Ok. Sí, profesora. Perfecto. De todas maneras, estas diapositivas, ya saben, las tienen las van a tener en los materiales. ¿Sale? Chicos, esto sería todo de mi parte. Y bueno, pues yo les agradezco que hayan hecho el esfuerzo por estar aquí el día viernes. Y pues ahora sí que a descansar o no sé, a cenar, y si quieren salir todavía a divertirse, pues hagan lo que también se vale. Pasen una bonita noche. Gracias, Gracias, maestra, igualmente. igualmente. Hasta luego. Que descansen.